contigo. Antonio del Castillo, hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de la Salita. Antes de informaros sobre el contenido de nuestro espacio de hoy, quisiera detenerme en comunicaros que vamos creciendo cada día. Y eso, queridos oyentes, me colma personalmente de una enorme satisfacción. Satisfacción que va ligada a mi bonito compromiso de ofreceros en cada programa un contenido y una esencia atrayente. Así que, gracias de todo corazón. Hoy viajaremos al mundo de la literatura. Vamos a conocer su magia y su origen. A continuación, os tengo reservado una pequeña primicia sobre mi último libro, Resiliencia en el silencio, que, como bien sabéis, vio la luz este septiembre pasado. Y poniendo broche de oro, conoceremos la vida y obra de un magnífico y singular escritor, Javier Piña Cruz, que nos honrará con su presencia en nuestra salita a través de su voz. Y sin más demora, comenzamos. La radio donde encuentras todas las emociones. Hoy, en el escritorio, hablaremos sobre el origen de la literatura. Se podría decir que la literatura comenzó desde el instante en que la raza humana fue capaz de procesar una información y transmitirla a través del lenguaje. Pero uniendo el origen de la literatura en referencia al espacio que le dedicamos en nuestro programa anterior, haciendo apología al teatro, tenemos que destacar que en Grecia, como también en la literatura latina, nace casi todo el repertorio de los géneros literarios conocidos en la actualidad, como la epopeya, la lírica y el teatro. Este género, el de la literatura, resulta tan amplio que necesitaríamos varios programas para poder extenderlo de forma más explícita. Muchas de las épocas literarias también pueden ser estudiadas en trabajos de arte, filosofía, historia y política. Esto se da porque la literatura, como las otras disciplinas, son un reflejo de su época histórica. Por ello, queridos oyentes, para no hacerlo tan tedioso, nos detendremos en mencionar algunas de las épocas más importantes, sin desmerecer, por supuesto, el resto. Nos detenemos en la época preclásica. Esta época abarcó desde el siglo XIX a.C. al siglo VIII a.C. Los trabajos que se realizaban eran el de explicar la concepción del universo y del hombre, con detalles sobrenaturales, en explicar los fenómenos de la naturaleza, las normas del comportamiento humano, tradiciones y costumbres, en el que aquí se dio origen a uno de los géneros más populares de la literatura, los mitos y las leyendas. Otra época relevante fue la renacentista. Abarcó desde el siglo XIV al XV. Fue influenciada por el movimiento cultural intelectual del Renacimiento, originándose en Italia, pero más adelante se esparció por el resto de Europa. Es caracterizada por la adopción de una filosofía humanista y la recuperación de la antigüedad clásica. Surgieron nuevos géneros literarios como el ensayo. Otra época importante fue la barroca, abarcando a partir del siglo XVI al XVII. Los trabajos de esta época hacían uso a las figuras literarias y el lenguaje era bastante adornado. Se desarrolló de forma notable en España,
con el Siglo de Oro español, El Quijote de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca son grandes escritores de esta época, destacando igualmente a Shakespeare, John Milton o Molière. En la época modernista, que abarcó desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, se caracterizó por un descanso en las formas tradicionales de la escritura, tanto en poesía como en ficción. Los modernistas experimentan así con las formas literarias y la expresión. Este movimiento literario fue conducido por un deseo consciente de cambiar las formas tradicionales de representación y expresar nuevas sensibilidades de la época. Es para que la vivas, la sientas cerca de ti. Y ahora muy atentos a la pantalla. Estad atentos a la imagen que ahora aparece a continuación, donde aparecen los datos para todos aquellos y aquellas que queráis participar de forma puntual en el programa o queráis enviarnos vuestras dudas o sugerencias. Conéctate con nosotros. Hoy en Pastas y Café entrevistamos al escritor Javier Piña Cruz. Javier nació en Madrid en 1981. Ha publicado 9 libros, entre los que podemos destacar Conociendo a Gabriel y Colmillos y Garras, de género romántico, o La maldición de una raza. Este queda dentro del género de fantasía. La pasión por la escritura de Javier le ha llevado a viajar por mundos inusitados e insólitos. En 2017 publicó sus primeros libros, obras que unió en un solo tomo, llamado El Rey Oscuro, El Cromlech de la Loba Blanca
y la venganza, junto a Colmillos y Garras, que salió en 2018. Este último libro tiene su propia versión en inglés, llamada Closing Flames. En mayo de 2018 publicó El vuelo del dragón. Un mes más tarde, con motivo del concurso literario de Amazon, publicó El fin de la noche. En abril de 2019 publicó Conociendo a Gabriel. Este fue premiado como novela romántica del año por los lectores. 2 meses más tarde publicó el cuento infantil El deseo de Alicia. Y al final del mismo año nació Dragones y tinieblas y La llama de la pasión. En mayo de este año, 2020, ha presentado al concurso literario de Amazon el libro Juramento de amor, 1000 vidas para amarte y su segundo cuento infantil, El rey dragón y la pequeña hada, siendo por el momento su trabajo más reciente. Su mayor deseo es el de compartir con niños, jóvenes y adultos y mayores sus libros, que todos, en definitiva, puedan disfrutarlo tanto como él cuando los escribe. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Es un honor para nosotros, un placer que hayas tenido un hueco para hacernos visita a esta salita, que puedas compartir con nosotros tu talento. Así que te doy las gracias por ello de parte de los oyentes de este programa y de parte mía, por supuesto. Nada, las gracias te las tengo que dar yo. Antes de seguir, déjame que advierta una cosita. Tengo un ligero trastorno de lenguaje. A veces cuando me pongo nervioso, como en este caso, bueno, cuando me pongo nervioso me cuesta un poco articular las palabras o me atasco. No es que hable mal, pero me gusta que lo sepan los oyentes. Bueno, queda dicho, no pasa nada. Gracias. Bueno, Javier, pues para romper un poco el hielo, le quería decir a los oyentes que estuve informándome sobre tu trayectoria bibliográfica. Es muy interesante, muy singular y me llamó bastante la atención y quería compartirlo con todos los oyentes para que ellos pudieran dilucidar y pudieran disfrutar de tu arte y de tu talento. Así que he preparado una serie de preguntas que creo que con ellas podrán conocerte mejor, tengamos un ratito distendido. Este año, 2020, has presentado al concurso literario de Amazon el libro Juramento de amor, 1000 vidas para amarte, y tu segundo cuento infantil, El rey dragón y la pequeña hada. ¿Nos querrías hablar un poquito de ellos? Sí, a ver, juramento de amor, aunque suene un poco entre tópico y un poco pijo, es una oda al amor. O sea, narra la vida de Eva María, una mujer como cualquiera de las que te puedes encontrar, o tu hermana, o tu tía, que vive en Cádiz, y es una amante aférrima de los libros. Todas las semanas compra un libro que, como dice, en su narración se lo tiene que descontar de lo que compra de la comida para que su marido no lo sepa. Hasta ahí, bueno, no es una relación muy bonita la que tiene con el marido. Lo que ocurre es que ella, sin saberlo, elige un libro. Y ese libro da la casualidad que la llama. O sea, tiene algo en la portada que cuando la ve, le viene a su mente un flash de una vida que no recuerda. No recuerda porque ella no la ha vivido, pero lo recuerda. ¿Por qué? Ahí está la trama. Es una novela que te transporta a 3 épocas distintas. La época de 1920,
antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil. En 1720, si no me equivoco, la fecha no la tengo muy, muy clara, durante la primera guerra jacobita en nuestros días, ¿vale? Ajá. Naturalmente no es la misma historia, pero se relacionan unas entre otras. Y hasta ahí creo que puedo contar. Y después perdona. Sin hacer mucho spoiler, ¿no? Exacto. Si no, ¿para qué escribo? Luego, el cuento, vamos a ver, yo de pequeño sufrí acoso escolar, lo que ahora es bullying. Me junté con mi trastorno del habla, Ujú. con el acné, con la varicela, tuve un cóctel ahí con 14 años impresionante. Quería más o menos hacer ver que ningún niño, ningún joven, ningún chaval es menos que nadie. Narra la vida de Temario, un chico que se siente apartado en el colegio, que sus padres trabajan mucho y que los fines de semana siempre los dejan con los abuelos. Esa noche ocurre algo que le hace despertarse en un planeta distinto convertido en dragón. Ujú. El título, como bien has dicho, es El Rey Dragón y la Pequeña Hada. Por lo tanto, creo que se entiende que hay dragones, hay hadas, hay pegasos, hay elementales, magos, brujos, de todo. Si hay una cosa que me ayudó a salir del acoso, de la depresión, de todo, fue la fantasía, los videojuegos y la fantasía. Digamos que fue tu mejor terapia, ¿no? Sí, por supuesto, me dejó crear mil mundos. Luego descubrí los juegos de rol, perdona, y ya ahí empecé a dejar trabajar a la mente y de ahí fue de donde ahora saco algunas historias para mis libros. Perfecto, Javier. Muchas gracias por esa información que nos has dado. En tu bibliografía resaltas que tu mayor deseo es compartir con niños, jóvenes, adultos y mayores que, que su disfrute sea similar al tuyo cuando haces tus obras, cuando escribes tus obras. Yo te pregunto, ¿para qué margen de edad te resulta más difícil escribir? Eh, yo diría que para los niños por una sencilla razón, porque tienes que adaptar tu manera de escribir a, un, a una franja de edad que a veces se lo tienes que dar digamos, y sin ofender a nadie, masticado. Escribir para niños de 4 o 5 años lo hice con mi primer libro, El deseo de Alicia, un cuento muy infantil para niños que empiezan a leer y tienes que utilizar un lenguaje muy básico, como si le hablases a tu hijo de 3, 4, 5 años, pues igual, un lenguaje fácil y evitando ciertas palabras o expresiones que por uso común se te escapan, a veces cuesta, pero bueno, eso sí, tengo que decir que me lo pasé estupendamente escribiéndolo. Volví otra vez a ser yo ese niño pequeño y fue divertidísimo. Gracias, Javier. Nos has aclarado con un buen consejo para cualquier persona que sea amante de la literatura o que su pasión sea escribir y alguna vez pues se decida en hacer un libro infantil, un buen consejo. Sí, yo ante eso, déjame que diga
Un inciso. Hay mucha gente que piensa o que cree que para escribir necesitas tener una carrera, un máster en periodismo, una titulación como filólogo o filóloga. Yo creo que no es necesario. Yo, en mi caso, no me importa decirlo. Yo tengo solo la EGB, nada más. La vocación debe de estar siempre, por supuesto. Exacto. Ujú. Si tiene vocación, si quiere escribir, si tiene mucho que contar, que lo haga. Que no se crea que no puede hacerlo. Muy bien, Javier, queda dicho. Javier, si te ofrecieran escribir un libro de forma paralela con otro escritor, digamos, de renombre, ¿con quién te gustaría hacerlo? Uy, de renombre, pues tengo un pequeño problema que yo de autores españoles estoy un poquito pez. La verdad que conozco a muchos compañeros, sí, hombre, por ejemplo, a Raiko Cruz, un, un escritor buenísimo de fantasía. Bueno, cualquiera del círculo de fantasía haría un libro con ellos, que es una agrupación de escritores de fantasía que, pues eso, que escriben maravillas de fantasía. Ajá. Si es que hay tantos que es difícil elegir, pero si pudiera elegir con alguien sería con Margaret Weiss y Tracy Hickman, que fueron los creadores de la Dragonlance. Es un módulo de juego convertido en libro del juego de Dragones y Mazmorras. Ajá. Y conocida serie infantil también, ¿no? Más que infantil juvenil, pero sí. A partir de los 12, 13 años te puedes sumergir en esa trilogía, en la primera trilogía, que te descubren un mundo imaginable. Ujú, fantasía pura. Sí, fantasía pura. Muy bien, Javier. ¿Sobre qué argumento o sobre qué contenido nunca escribirías? Uf, hace un año y medio te habría dicho sobre erótica, pero lo escribí. Por lo tanto, ese lo dejamos a un lado. Eh, una distopia, imagino que no podría escribir nunca. Una sociedad malvada que solo piense en sí misma no va conmigo. Muy bien. Javier, te quería preguntar en qué te inspiras a la hora de escribir cada uno de tus libros. Pues, como te dije antes, mira, mis primeros 3 libros, que fueron una trilogía, al principio fueron El Río Oscuro, El Cromlech de la Loba Blanca y La Venganza, que luego los uní en un solo libro y se llama Colmillos y Garras, la maldición de una raza. Ujú. Ese cuenta la historia principal, la de Einar Collingwood. Ese personaje da, en cierta manera, vida a mi primer personaje que usé como jugador de rol, un vampiro. Luego, el fin de la noche, yo tengo ciertos reparos al escribir sobre vampiros. Yo no es por criticar a nadie, ¿vale? No estoy aquí para echar el trabajo de nadie por los suelos y menos aún de una autora que es una superventas y un espejo para cualquier escritor, pero yo nunca escribiría sobre algo para romper el mito que hay sobre ello. Mis vampiros, mis hombres lobos son más, digamos, tradicionales. Me baso en el juego de rol de Mundo de Tinieblas junto con los libros de Anne Rice. Y luego los dragones, a quien no le gusta un dragón, vamos. Yo creo que son las criaturas mitológicas más deseables. Ujú. A mí los dragones, soy un enamorado de los dragones. Me lo pegó una buena amiga que tuve y
desde ese momento los dragones y yo, una relación amor, 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 amor. Y hablando de amor, pasamos a mis libros románticos. Mis libros románticos son críticas, salvo Juramento de Amor, que es una historia, digamos, de ficción. Conociendo a Gabriel, fue mi primer libro romántico y fue una crítica hacia cómo ve la sociedad a la mujer madura. Es decir, todos conocemos o todos tenemos una tía, una abuela, que nosotros pensemos, a lo mejor no, pero una tía, una hermana, una prima que con 50 años está recluida en casa, no tiene aspiraciones, no la dejan tener aspiraciones, está supeditada a lo que cobre el marido. Es una crítica hacia por qué una mujer de 50 años no puede tener sus propios deseos, no tiene, o sea, por qué no puede volverse a enamorar, a disfrutar del sexo, aún está el machismo. No me gusta hablar de este tema, pero aún hay situaciones conocidas, que sufren ese mal. Por lo tanto, quise hablar sobre ello, que a la vez tiene otra crítica más. ¿Por qué una mujer mayor no se puede enamorar de un hombre más joven? Cuando un hombre más viejo sí se puede enamorar o sí puede salir con una chica más joven y está bien visto. Pero si lo hace una mujer, no. ¿Por qué? Esa es una de las críticas. La otra crítica de La llama de la pasión, que es mi primer libro erótico, vamos de primero en primero. Es una crítica igual y un pequeño homenaje hacia por qué nosotros creemos o la gente cree que si una mujer tiene un hijo de otro, ya no tiene por qué tener más relaciones o no, o por qué los hombres cuando saben que tiene un hijo de otro salen corriendo. No se merece esa mujer volver a ser feliz, no se merece ese niño o esa niña que no tiene culpa de nada tener un padre. Esa es la crítica. Y el homenaje va en torno a los padres y a las madres solteras y solteros que tienen que dejar a un lado su vida para sacar hacia adelante a sus hijos. Y otro homenaje a todo el cuerpo de la Guardia Civil por el trabajo tanto que hacen en el extranjero como nuestras carreteras y nuestros pueblos. Dígase que dos personajes son guardias civiles. Y ya los cuentos, pues, ¿qué te voy a contar de los cuentos? Muy bien, Javier, muchas gracias por tu respuesta extendida y digamos reivindicativa en el buen sentido. Javier, si no te hubieras inclinado por el mundo de la literatura, ¿sobre qué otra faceta artística te hubiera gustado trabajar? Pues tengo dos, o bien como creador de juegos de rol, porque es que es lo que me salvó a mí. A ver, podía haber acabado pues como muchos chicos de mi colegio metidos en la droga, podía haber acabado de cualquier manera, ya que encima donde vivía yo estaba al lado de una barriada que se llamaba La Ventilla en su momento, en los años 80, estaba con droga. Vivía muy cerca, podía haber caído. Sin embargo, mis padres a los 8 años me regalaron una de las primeras consolas, una Atari 2600, y gracias a ese gesto, o sea, no es un gesto, gracias a esa acción, yo creo que me libraron de caer
en ese mundo, porque yo a partir de ahí, aparte de que fue un salvamento para mí con el tema del bullying, me hizo descubrir pues juegos en otras personas, los juegos de rol, los videojuegos, o sea, fueron las dos cosas. O podía haber sido en jugador o sea, creador de contenidos de rol o creador de videojuegos. Siempre entonces consideramos que vinculado, ¿no? O relacionado con los temas que te mueven en tus libros. Sí. Nada de futbolista o cantante, no. Muy bien. Javier, ¿qué proyectos tienes en mente para el futuro? Pues unos cuantos, la verdad. Tengo la cabeza que a veces creo que me va a estallar. Tengo 5 libros empezados. Uno sobre un viudo que se queda con 2 hijos, que es otra crítica, pero ya le diré en otro momento que tengamos tú y yo. Cuando quieras. La segunda parte de El vuelo del dragón, que la dejé abierta y me ha costado volver otra vez a tener la inspiración para seguir esa historia, que por cierto es una historia entre ciencia ficción y fantasía muy fantasiosa. Luego, pues la segunda parte del cuento del Rey Dragón, la segunda parte de libro erótico, porque voy a hacer 3. O sea, la historia son 3 mujeres: la madre, Laia, Ana, Amy, hija, tía y sobrina. Y las 3 van a tener su propio libro. En cada uno voy a hacer una crítica. Y muchos proyectos de fantasías, mucho. Tienes entonces para un amplio campo para entretenerte y para dar lo mejor. Sí. Mientras no tenga la suerte o el privilegio de trabajar, porque en este país es un privilegio ahora mismo trabajar, pues seguiré creando historias. Muy bien, Javier. No sé si estás de acuerdo en que los cuentos ayudan a desarrollar la imaginación y la fantasía de niños, de jóvenes y no tan jóvenes. Un cuento les puede ayudar a que superen, digamos, posibles conflictos y construyan valores en tal forma como te pasó a ti, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le aconsejarías tú a esos niños o a esos jóvenes, en el caso de los cuentos, para que se inclinaran a leer tus cuentos? ¿Qué valor puede aportar tus libros en ese sentido? Pues a ver, yo lo primero que voy a decir es que los cuentos no están destinados solo para los niños pequeños. Un cuento es como otro libro cualquiera. Cierto es que todo tiene su regla de edad, pero si tú coges ahora un cuento en Caperucita Roja, cualquiera de los hermanos Grimm, El Principito, aprendes muchísimo de ellos. ¿Qué aportan mis cuentos? Yo creo en el deseo de Alicia. Una cosa que recalco sobre todas las cosas, es el respeto a los padres y a los animales. Es una niña que por desgracia tiene a su mamá enferma, nadie sabe por qué está enferma ni nadie sabe cómo curarla, y lo único que se les ocurre es que salga de la ciudad. Se van a la linde de un bosque y ahí la niña un día de vuelta del colegio escucha una leyenda sobre un pozo de los deseos que construyeron unos enanos y que tiene ciertos poderes. La niña tiene un don, y el don es que siente tanto la felicidad como la pena y sobre todo la muerte. Es un don que para una niña de 10 años la sobrepasa. Por lo tanto, ¿qué hace? Se interna en el bosque a buscar el pozo de los deseos, sin importarle ninguna otra cosa, porque lo único que quiere es que su mamá se ponga buena. Otro valor que le añado es el compañerismo. Sin la ayuda de otros no puedes lograr
ciertos objetivos. Si necesitas ayuda, consíguela. No temas a pedir ayuda. Y ya en el Rey Dragón lo que pongo sobre todo es igual, la amistad es muy importante. La amistad suena atópico, pero es que yo creo que nadie puede vivir sin amigos y sin amistad. Nadie. Para un niño o una niña es súper importante. Ujú. Yo creo que con los valores que has aportado son muy humanos, así que lo aconsejamos a los oyentes que nos estén escuchando tu entrevista. Le invitamos a que lean tus cuentos porque da para mucho, mucha variedad, mucho valor y mucho contenido con mucho trasfondo. Muchas gracias. Si me dejas un inciso, Sí. los libros no están en librerías. No tengo el apoyo de una editorial. Yo, como muchos otros de mis compañeros escritores, publicamos bajo Amazon. En Amazon, eh, tanto en formato digital como en formato de papel, tienen mis libros y los de muchos otros escritores. Muy bien, pues te iba a realizar la siguiente pregunta, iba sobre eso, así que has hecho de mago Vaya. de tus libros y me lo has robado. Así que ya no sabe, Vaya, no, lo para siento. nada, al contrario. Ya sabe que toda persona interesada en tus libros puede hacerlo a través de esta plataforma de Amazon. Exacto. Pues Javier, antes de culminar la entrevista, queríamos hablar de una persona muy especial, Hannah, que a través de una noble causa que tenéis ahí en perspectiva, ¿no? Háblanos un poco sobre eso. Sí, este movimiento, esta acción que se llama Todos por Hannah, nació por una niña de un escritor, Mohamed Bouzoni, Ujú, autor del libro El hombre que no besaba a las mujeres. Le diagnosticaron a su hija pequeña de 2 años y medio un cáncer en el cerebelo. Ahora bien, está operada, pero está operada en Madrid. Ellos viven en Mallorca. Por lo tanto, el padre, como muchos otros, está en paro. Vivir de los libros, por desgracia, aún no nos da. Un 1% de todos los escritores que hay que sí puede hacer, pero no todos podemos hacer. Por lo cual hay ciertos escritores que han decidido donar sus regalías, es decir, lo que cobran por los libros vendidos, a lo mejor uno de sus libros o todos los libros, ujú. para que ese padre pueda estar el tiempo necesario para cuidar a su hija. Lo único que queríamos, pues, era en comunicar que bajo el hashtag todo por Hannah, con 2 Ns y con H, ahí pueden ver los autores que participan, los libros que participan. Ujú. Son digital. Se pueden comprar en papel, pero en digital están desde los 0,99 a 2,99. Y lo que saquen los autores van a ir destinado a Mohamed. Muy bien, Javier, pues desde aquí, desde el Rincón de la Salita, nos sumamos a esa causa y si alguna persona que esté escuchando tu entrevista si quiere participar en ello, pues ya sabe, como ha dicho Javier, en el hashtag Todos por Hannah. Pueden sumarse a la participación y bueno, me imagino que vendrá ahí también la información sobre... Sí, por supuesto. Me buscan a mí y yo les hago llegar los libros que son. Perfecto, Javier, le deseamos una pronta mejoría. Ojalá, porque yo creo que ningún niño se me merece, bueno, ningún niño ni ninguna persona.
Mi madre tuvo cáncer de pecho hace 30 años, por suerte lo superó, pero hay mucha gente que se queda por el camino y que le pase a una criaturita que no ha vivido, porque con 2 años y medio no vive. Pues es muy triste, la verdad, muy triste. Pues ojalá tenga todo muy buen fin. Javier, ha sido un verdadero placer. Tienes aquí tu salita. El placer ha sido mío, Antonio. Y muchísimas gracias por tu talento, por ser como eres y que sepas, por mi parte al menos, eres un gran ejemplo para muchas personas y para muchos escritores que se decidan como tú a emprender este mágico mundo de la literatura. Jo, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Yo, la verdad, no me considero especial. Yo creo que cualquiera que se sienta distinto, o sea, no distinto, vamos a ver, yo nunca me he sentido distinto, nunca he dejado que esto me condicione la vida. Los que sí son héroes, los que sí son especiales, los que sí merecen un, un reconocimiento son niños como Hannah, como los muchos que viven tras la guerra, los muchos que tienen que salir de sus países a un país nuevo, a una lengua nueva. Esos sí que son especiales, son héroes, pero yo soy un escritor nada más. Estoy contigo, Javier, y plasmo un postdata como en las cartas. Héroes también son gente como tú que deja una huella indeleble y benevolente en el mundo. Gracias a ti siempre. Un abrazo y cuídate. Muchas gracias, Antonio. Hasta pronto. Hasta pronto. Mil y una emociones. Mil y una sensaciones. Y como digo siempre, tal vez no te sientas con fuerzas para cambiar al mundo, pero siempre las tendrás para dejar tu huella. Hasta muy pronto.